Dios le bendiga, hermanos. Desde domingo pasado nosotros estamos estudiando sobre el testimonio de Pablo. Pablo, antes de entrar de fuerte que se llama San Antonia, de base militar de Romano, Imperio Romano, y él pide permiso, comienza a defender a el pueblo de judío de Jerusalén. Pero Pablo, en lugar de defenderse, y comienza a hablar sobre obra de Dios. Hoy nosotros vamos a estudiar parte final de su defensa de Pablo y reacción del pueblo judío. Y durante ese acontecimiento, quiero encontrar esa mano de Dios como obra. Lo importante es a través de ese estudio y nosotros ver el Dios como obran diariamente en nuestra vida cotidiana. Y vamos a leerle el texto que vamos a estudiar hoy, el libro Hechos, capítulo 22, versículos 17 al 29. Vamos a leer junto parte de lo que parece la Biblia, y aquí lo voy a pedir misionera Carolina, ayuda a leerlo. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal de inmediato de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí, ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. ¿Qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida al darse cuenta de que Pablo era un ciudadano romano. El comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. El texto que vamos a estudiar hoy se divide en dos partes, 17 al 21, el final de ese testimonio de Pablo, y luego 22 al 29. Primero, esos 5 versículos es un versículo corto, pero ahí donde Pablo recibe llamamiento de Jesús, llamamiento de Dios, donde Dios le dice qué es lo que Pablo va a dedicar el resto de su vida. Hay importante enseñanza. Domingo pasado, Pablo, cuando comienza a abrir su defensa, él habla dónde nació, Tarso, ciudad Tarso, de Cilicia, y luego creció en Jerusalén. Él fue discípulo de Gamaliel, mejor como fariseo, preparado mejor fariseos, y luego él hace persecuciones a los cristianos, seguidores de Jesús, y encarcelaba, azotaba, desde luego con permiso de
de sumo sacerdote, la autorización de sumo sacerdote, él iba a otra ciudad, se llama Damasco, para traerle todos los seguidores de Cristo, encarcelar y castigar en Jerusalén. Pablo en el camino de Damasco encuentra a Jesús y luego quedan ciegos. Entra ciudad Damasco ayudado por otras personas agarrando las manos y entra a Damasco. Ahí Señor envía a Ananías y Ananías hace recobrar la vista de de Pablo, y Pablo recibe bautizo por Ananías. Bueno, eso hasta el versículo 17. Hoy 17, Pablo regresa de Damasco a Jerusalén. Él dice así, comienza a decirle, cuando volví a Jerusalén, mientras oraban en el templo. Así comienza el versículo 17. Pablo regresó a Jerusalén, como siempre él venía haciendo, y él fue al templo y empezó a orar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que vida de Pablo después de regresar de Damasco a Jerusalén, él vivía igual que todo aquel judío devoto a Dios. Lo que quiere decir, Pablo le daba mucha importancia al templo. Esto es una aclaración indirectamente a aquel pueblo que estaba reclamando a Pablo. Pablo había blasfemado el templo, metiendo gentiles, extranjeros allí, donde no está permitido. Y esa blasfemia del lugar santo y esa explicación de Pablo, él nunca había ofendido ese lugar. Además de allí, Pablo dice que él vio una visión que vio dentro del templo. Eso es lo que significa esa visión que vino de Dios, no es por él. Reina Valera, esta parte le dice, orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Aquí, la Nueva Versión Internacional dice la visión, y Reina Valera dice éxtasis. Éxtasis, nosotros vimos esa palabra que cuando estudiamos el libro Hechos capítulo 10, apóstol Pedro en Jope, y estaba el día, o sea, ese encuentro Pedro con centurión de Cornelio, conversión de centurión y su familia, y él vio Pedro éxtasis. Ese éxtasis, el origen, su palabra de griega se llama éxtasei, es una visión que viene de Dios. Lo que quiere decir, Pablo está diciendo, mi vida era igual que ustedes, Dios intervino en mi vida y me dio ese mensaje, la cual comienza 18. Él dice, yo vi Jesús y Jesús me dijo estos, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén. Ese mensaje, mire, ese mensaje no es solamente advertencia a Pablo, no es un orden para Pablo, igual ese pueblo judío de Jerusalén debe conocerlo, porque eso de Dios viene de Dios. Pablo no está defendiendo para su defensa, sino está explicando sobre mensaje de Dios, mensaje de Jesús. Mire, él sabe muy bien, esa palabra de él va a caer duro a ese pueblo que está acusando contra su vida. Porque ese mismo pueblo que había matado a Jesucristo. Entonces, esa palabra, lo que está hablando Pablo, le va a caer duros. Sin embargo, importante para Pablo, no es lo que caiga duro o no duro, sino el mensaje de Dios es importante, hermano. Aquí, ¿qué es lo que nos enseña? Primero, ¿qué actitud debemos tener nosotros cuando escuchamos la palabra, cuando leemos palabra, la predicación, estudios?
que tenemos que ser con mucha humildad, abrir un oído y con una actitud de aún palabra dura para mí, mi oído, es que debo escucharlo. ¿Sabe que dicen buena medicina para cuerpo, amargo en las bocas? Palabra de Dios es mejor medicina para sanar nuestras vidas, nuestras almas. Por lo tanto, aunque no caiga duro alguna palabra, a nosotros debemos aprender con humildad, decirle, amén, Señor, aquí estoy yo y quiero escuchar tu palabra. Esperamos que sea hoy y siempre con esa actitud escuchar palabra de Dios. Ese 18, Señor le dicen, ¿por qué sale inmediatamente de Jerusalén? Date prisa, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Así Jesús le dice a Pablo. Ahora Pablo, esa palabra de Jesús, esa explicación, no podía entender. Por eso él dice 19, 20 versículo, porque Señor, desde 19 dicen, ellos saben que yo andaba sinagoga en sinagoga, encarcelando, azotando a los que creen en ti. O sea, todo ese pueblo de sumo sacerdote, anciano de templo de judíos, todo conocía quién era Pablo. Y demás, Pablo sabe que es, mire, yo fui testigo, yo dirigí matar a ese Esteban, porque te seguí a ti. O sea, el Pablo fue uno de los peores perseguidores a los cristianos. Y así me fui a Damasco y todos, ¿no? Él habla a Jesucristo. Porque todo lo que está diciendo Pablo era verdad. Y había muchos testigos. Pero sin embargo Jesús le dice, mira, ellos no te van a aceptar tu testimonio. Por lo tanto, Pablo no podía entender. Y por eso no era fácil para él obedecer esa palabra de Jesús que decía, sal de Jerusalén inmediatamente, date prisa. Mire, ¿alguien de ustedes han tenido esa situación? Cuando nosotros veía, parece camino a la derecha, pero Jesús dice, no, izquierda. Cuando mi idea de Dios es diferente. Cuando mi experiencia y la palabra de Dios dicen otras cosas diferentes. Hermano, toda esa situación suele tener todos los cristianos que quieren seguir post de Jesucristo. Si alguien de ustedes no han tenido ese conflicto, hay que hacer reflexión. A lo mejor usted no luchó aplicar palabra de Dios su vida. Mire, momentos de oraciones. Hay muchos momentos, eso puede experimentar. Mire, voy a volver a contar parte de mi historia, mi vida. Bueno, yo estoy contando frecuentemente sobre mi vida, es porque tengo un propósito. Primero, lo que estamos estudiando en la Biblia no es una cosa que ocurrió 2000 años atrás. No, ocurren hoy, vivible, ocurre en vida de uno. Esa una. El otro es de mi experiencia, mi fracaso. Quiero que usted tenga unos aprendizajes de allí. Dios obra en nuestras vidas. Mire, lo que quiero contar hoy, momento de conversión, mi conversión de mi familia, llegar a pie de Cristo. Como le dije, mi familia éramos budistas, especialmente mi madre, mi hermano menor Paul, hoy pastor, pero los dos eran muy metidos en budismo. Yo también era budista, pero no eran tan como ellos, porque mi madre y mi hermano iban buscando ese templo de Buda. ¿Sabe qué templo de Buda? No es fácil de llegar. Muchas veces ese templo está en montaña arriba, no como iglesia cerca de uno de la ciudad. Entonces, para irse allá, un trabajo. Y
Sin embargo, ellos siempre iban allí frecuentemente, mi madre y mi hermano. En ese sentido, yo era menos metidos. Y mi hermana fue primera semilla que creyó a Jesucristo en Argentina. Y nosotros aquel tiempo, mi madre, mi hermano y yo estaba en Venezuela. La razón ya saben ustedes. Y yo estaba aquí. Entonces mi hermana estaba orando para conversión de 3, mi madre, mi hermano y yo. Y mi hermana me dijo que cuando ella oraba duro, y ella decía, quien va a convertir primero, quien va a orar a Dios, era yo, porque estaba menos metido budismo. Cambio, ese fanático de mi madre y mi hermano, él va a ser bastante difícil. Pero, hermano, ¿sabe cómo resultó? Es todo contrario. Mi madre y mi hermano llegó mucho antes que yo al Cristo, y yo que creía que mi hermana era fácil, fue muy difícil, muy difícil. Milagro de Dios, gracias a Dios yo llegué al pie de Cristo Jesús. Así, muchas veces lo que pensamos nosotros y lo que de Dios es diferente. Por eso la Biblia nos enseña esa palabra que dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Misionera, ayuda a leerlo. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Mire, en mi vida yo comprobé esa palabra de Isaías, es verdad, muchas veces. Por eso hoy yo le digo a Dios, gracias a Dios porque no me contestó 100% sí. Mire, Dios siempre contesta nuestra oración. Mire, pero no solamente sí, sino no también, ya sabe, es respuesta y espera igual. Hay 3 respuestas de Dios. Mire, imagínese Dios hubiese contestado 100% sí nuestras oraciones, todo lo que oramos, el mundo debe ser caos. Caos, hermano. Lo importante es, Dios contesta, Dios escucha nuestra oración y nos guía mejor que nosotros oramos a Él. El versículo 21, Jesús le dice a Pablo, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Mire, Jesús está diciendo a Pablo, te voy a enviar lejos. Gentiles quiere decir extranjero, exterior, otro país te voy a enviar. Mire, Pablo no nació en Jerusalén, pero creció de allí, formó allí, ahí tiene su amistad, sus familias, tiene base de su vida allí. Y no es fácil irse a un lugar lejos de allí, separar. Mire, es que hoy emigrar a otros países no es fácil. Yo vi muchas veces venezolanos, situación que hay que quería emigrar a otros países, vi que estaban sufriendo tomar la decisión. Aquí Jesús le dice a Pablo, mira, te voy a enviar allí de lejos, pero con un razonamiento que difícil Pablo puede entender. Y ese caso, si nos toca a nosotros, ¿podemos confiar a Dios y partirlo? Aquí está, hermano, hoy una importante enseñanza. Yo quiero que ustedes recuerden que es vida cristiana comienza a partir. Esa palabra, debemos partir. La vida nueva que hay, Cristo Jesús, comienza a partir. Aquí partir no solamente está hablando un lugar, sino partir de nuestros viejos hombres, nuestra vida antes de conocer a Cristo. Cuando dice partir y vete, esa palabra, mire, nosotros podemos encontrar esto en muchos lugares, sitios, diferentes personajes de la Biblia. Uno de los más famosos es llamamiento de
a Abraham consideramos padre de fe, Abraham. El capítulo 12, Génesis capítulo 12, versículo 1 dicen, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Le dijo aquí, vete a la tierra que te mostraré. Y ese famoso orden de Dios, Abraham obedece. Y por eso Abraham llegó a ser Abraham. Mire, aquí Pablo, si no hubiese obedecido esa palabra de Jesús, a lo mejor nosotros hoy no encontramos su nombre en la Biblia. Por lo tanto, nosotros no vamos a conocer sobre Pablo. Igual Abraham no hubiese obedecido, él hubiese quedado igual que su padre. Igual que su padre, a lo mejor que usted ha leído la Biblia puede caer extraño, ¿cómo igual que su padre? En realidad, cuando nosotros estudiamos la Biblia, Dios antes de llamar a Abraham, primero llamó a su padre Tera. Vamos a buscar el Génesis capítulo 11, versículo 31-32. Hermano, preste atención a ese versículo, que podemos aprender un interesante mensaje. Rumbo a Canaán, se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Tera a los 200 años de edad. Amén. Mire, versículo 31 dice, Tera salió de Ur de los Caldeos, ¿a dónde? Rumbo a Canaán. Lo que quiere decir, pero dicen, ahí final de 31 dice, salió con su hijo Abraham y todo Lot y Sarai. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir ese lugar de Harán. ¿Okay? No llegó a Canaán. Lo que quiero decir es que quien llamó Dios primero era Tera, el padre de Abraham. Lo voy a explicar un poquito más ese versículo 11, lo que leímos. ¿Sabe qué? El de Ur de Caldeo, para salir de allí, partir de Ur de Caldeo, no es fácil. Porque Ur de Caldeos, aquel tiempo, es un lugar más desarrollado, un lugar era más cómodo para vivir. Y cambio, Canaán era un lugar más, difícil, duro de vivirlo, retrasado. Puede comparar hoy Ur de Caldeos como Estados Unidos o Europa. Canaán puede ser África o Cuba o, Venezuela, lamentablemente. Así, lugar no es fácil. Ahora, si desde aquí, de Venezuela, para irse a Estados Unidos, y mucha gente lo hace, pero regreso no es fácil. Vivir en Europa y irse a África no es fácil. Así estaba en Tera, pero Tera obedeció, logró partir de Ur de Caldeos, pero cuando llegó a Harán se quedó allí. No obedeció hasta final. Por eso su nombre no parece en la Biblia más, sino su hijo, quien obedeció a Abraham y él movió de Harán y llegó continuamente, destino final, Canaán. Y eso hizo Abraham padre de fe, y así el Saulo obedeció, convirtió a apóstol Pablo. Debemos aprender esa enseñanza. En nuestra fe comienza partir. Vida cristiana, nueva vida en Jesucristo, comienza partir. Mire, hay un mensaje claro que nos da Jesús, es que debemos separar nuestro viejo hombre antes de conocer a Cristo. Eso puede significar nuestro viejo hábito, forma de vivir, forma de pensar, nuestro paradigma viejas, debemos partir de allí.
muchas veces nosotros no nos gustan el cambios. Además, lo que hemos vivido más o menos bien, más difícil separar, partir de allí. Pero Dios hoy con esa palabra reta a nosotros. Dios quiere dar a nosotros nueva vida, una vida increíble. Ahora preguntamos, ¿qué es lo que debo dejar? ¿De dónde debemos partir? Mire, para alguien puede ser lo que toma, lo que bebe, lo que comen, puede ser licores. Para alguien puede decirle relaciones, amistad, que aquel amigo me impide acercar a Cristo, o puede ser forma de hablar, o hábitos, o algún hobby, deporte, negocio. Todos debemos revisarlo. ¿Qué es lo que me impide para acercar a Dios? Oremos para para que el Espíritu Santo nos ayude a hacer un examen interior nosotros. Escuchemos esa voz de Dios que quiere bendecir a nosotros. Y obedecemos, entonces podemos experimentar esas grandes bendiciones y obra de Dios en nuestra vida. Yo tengo 40 años viviendo esa experiencia. Puedo decirle con propiedad a ustedes, mire, todo empecemos con nombre de Jesucristo. Partimos de nuestro viejo hombre para experimentar esa vida increíble, vida bendición que Dios nos preparó en Cristo Jesús. El versículo 22-24, el pueblo que estaba escuchando de defensa de Pablo empezó a alborotar, porque esperaba ellos escuchar alguna explicación que pueda entendible, pero resulta que Pablo no estaba defendiendo, sino está predicando a Jesús, un Jesús que ese pueblo mismo mató. Entonces no aguantó y ahí empezó gritando, pidiendo cabeza de Pablo. Versículo 23-24, comandante Claudio, lógicamente no le gustó ese alboroto y empezó a ordenar que metiera base militar, metiera preso y demás. Le dicen que interrogaran a Pablo, o sea, torturar a Pablo azotando, porque él creyó seguramente, pueblo, debe haber razones, porque ese Pablo debe estar escondido algo, cometió algún error, por eso quería saber esto y por eso ordenó para torturarlo. Mire situación de Pablo. Pablo, ¿qué culpa tienes? Un lado, pueblo, su paisano le pide cabeza. Otro lado, esa autoridad, comandante Claudio, lo que le ordena castigos. ¿Y qué culpa tiene Pablo? Mire, Pablo en realidad sabemos nosotros qué hizo él. Recolectaron diferentes lugares, todos de iglesia de gentiles, recolectó ofrendas para ayudar a ese pueblo que estaba en Jerusalén, su paisano. Por eso llegó aquí. Pero sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Mire, cuando nosotros encontramos una situación como esta, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Y dónde está Dios? ¿Dios me quieres? No podemos tambalear, no puede ser a lo mejor tambaleando nuestra fe. Pero Pablo aquí no queja, no tambalea, sino él cumple. Más bien que cuando nosotros vemos, él dice, vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 25. De allí Pablo narra su vida, qué tipo de sufrimiento le tocó. Ayuda a leerlo. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar.
Mire, aquí vieron la lista de sufrimiento que tuvo Pablo, pero sin embargo él no quejó, sino agradeció para tener ese tipo de vidas. Él tuvo victoria por la fe. Nosotros continuaremos estudiando el resto del libro Hechos y vemos cuál es la razón de Pablo y vemos obra, mano de Dios. El versículo 25-26, acuerdo con orden del comandante Claudio, soldado romano, empieza a preparar para torturar a Pablo. Mientras atando a él, Pablo reclama al centurión, le dicen que permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado. Pablo habla de una ley romano. ¿Qué ley romano lo que está hablando? Roma había una ley para proteger los ciudadanos romanos. Y desde siglo mucho, 3 siglos antes, o sea, antes de Cristo, 300 años, había ley de Porcian, ahí había otra ley que es ley Valerian, y cuando momento que estaba hablando Pablo, estaba Lex Julias. Había una ley la cual que ciudadano romano no puede ser castigado antes de terminar un juicio justo. Tampoco puede torturar y azotar. Aquí lo que vemos el Pablo, no solamente Pablo conoce bien ley judío, mandamiento, sino igual experto de ley romano. Mire, aquí cuando está viendo estos, esa preparación de Pablo y esa ciudadanía de romano, todo usan, Dios utiliza esto para desarrollar ministerio a través de con Pablo. Por eso yo quiero que los jóvenes, a nuestros estudiantes jóvenes, exhortar que ustedes deben prepararse, estudiarle arduamente, prepárale, porque Dios va a usar todo esto, sus preparaciones. Último versículo allí, 27 al 29. El comandante Claudio escucha esa información de centurión que caramba, ese hombre es ciudadano romano. Entonces, comandante Claudio acerca a Pablo, le pregunta, dice que mira, yo tuve que comprar con alto precio esta ciudadanía, mi ciudadanía romano, y cómo tú compraste, no podía entender. Y Pablo dice que yo nací como romano, o sea, mi ciudadanía romana es de nacimiento. Mire, aquel tiempo, ciudadanía romana es un primero nivel de clase de ciudadanos que tenía muchos privilegios. Y por eso ese comandante, no solamente comandante, todo quien tiene dinero quería obtenerlo, lograr esa ciudadanía usando palancas para obtenerlo esto, alto precio. Pero persona que de nacimiento ciudadano romano consideraba superior que quien adquirió con dinero. O sea, Pablo está superior. Aquí último enseñanza que quiero revisar a nosotros. Mire aquí, comandante Claudio, él dijo, me costó una fortuna para tener esa ciudadanía romana. Pero ¿qué ciudadanía tenemos nosotros? Ciudadanía de reino de Dios, hermano. Nosotros tenemos estos por gracia de Jesús, gratis. No hubo necesidad de pagar una gran fortuna. ¿Sabe quién pagó fortunas? Dios pagó una fortuna. Entregó, sacrificó vida de su Hijo Jesucristo. Mire, tenemos de mejor privilegio de los privilegios de toda nacionalidad que existe en el mundo. Si entendemos nosotros, verdad, lo que significa ciudadanía del reino de Dios, debemos reír todos los días. No podemos nosotros estar en ningún momento arrugar las caras. Por eso Pablo
sabiendo de esto, ciudadanía no romana aquí, sino ciudadanía del reino de Dios, ese sufrimiento no le importó, más bien que consideró como un premio. Mire, debemos recordar esta gracia que tenemos nosotros. Por eso quiero que usted hoy, después de esa palabra, paren frente al espejo, comienza a ver su cara. Y si no está bien arrugado, comienza a planchar con esa noticia. Espero que recuperen en sonrisa y esperen que ese agradecimiento desde más profundo de nuestro corazón. Hoy lo que nosotros aprendimos de la vida cristiana, esa nueva vida que Dios nos ofrece, comienza a partir. Y no solo partir, sino obedecer hasta final. Siguiendo ejemplo de Abraham, ejemplo de Pablo, no de Tera, sino, y así, y nosotros, esa ciudadanía del reino de Dios, considerar estos. Y así debemos vivir una vida con esa sabiduría, con ese agradecimiento, y sepamos quién somos nosotros. Dios le bendiga a todos. Oremos. Quiero invitar a orar. Gracias, Señor, esta mañana, ese estudio libro hecho. Tú le dijiste, Señor, a Pablo, sal, date prisa, sal de Jerusalén, vete, yo te enviaré a aquellos lugares lejos. Gracias, Padre. Tú nos has dado ese privilegio, ser hijo tuyo. Tú nos diste esa ciudadanía del reino de Dios, la salvación, pagando un precio increíble. Gracias por ella, recibimos esa ciudadanía gratis, Señor. Ahora, Padre, con ese conocimiento, Padre, queremos partir, dejar de nuestro viejo hombre. Ayúdanos, Padre, a arrancarlo, salir de todo aquello que me impide acercar a Cristo Jesús. Ayúdenos cada una persona, lo que está, lo que debe, dónde debemos partir, Señor, para poder tener esa vida nueva, esa vida increíble, lo que tú quieres dar hoy a nosotros. Muchas gracias. Gracias, Señor. En nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios le bendiga.